Hola compañeros, somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En esta ocasión vamos a presentar el sistema digestivo de los rumiantes. Nuestra docente es la doctora Claudia Leticia Morales Evangelista y nuestro equipo está conformado por Carlos Alcaide Arturo, Daniel Casas Llanos, Rocha Sánchez José María y Medina García Oswaldo. Pertenecemos a la sección 6. Bueno, el sistema digestivo de los rumiantes se compone por 4 órganos importantes y estos 4 órganos tienen sus órganos accesorios. Iniciamos por la boca, que está conformada por los labios, las mejillas, el paladar duro, los vasos, la lengua y vasos y nervios. De ahí tenemos lo que es la faringe, que está conformada por el paladar blando, la nasofaringe, orofaringe, la laringofaringe, músculos del paladar y de la faringe. Después de la faringe encontramos lo que es el esófago, y este está conformado por vasos y nervios. Después tenemos el estómago, y este está conformado por el rúmel, el retículo, el omaso, abomaso, omento mayor y omento menor. A continuación tenemos lo que es el sistema digestivo y comenzamos con la boca. Cada uno de los integrantes va a ir presentando cada uno de los órganos y sus órganos accesorios. Comenzamos con la boca. La boca es la cavidad oral que está dividida por los dientes en una parte externa o el vestíbulo y está situada entre los dientes, los labios y la mejilla, la propia cavidad oral. Está circunscrita por los dientes y la almohadilla dental. En los rumiantes, la cavidad de la mejilla o vestículo bucal es muy esponjosa y por medio del vestíbulo labial es pequeño, dado que la hendidura bucal es corta. En los ovinos, la boca es un poquito más pequeña, obviamente por su fisionomía. En la boca tenemos lo que son las placas cónicas, las papilas cónicas. En las papilas cónicas son la mitad rostral de la cavidad oral de los bovinos. Lo constituyen las numerosas papilas agudas y carnificadas. Están dirigidas hacia la parte posterior de la boca y están situadas en las mejillas, la lengua y bordes libres caudales. Estos son como pequeñas cierrecitas que se encuentran en la boca y estas papilas tienen la función de evitar que la comida se salga de la boca de los animales cuando ellos comen con los labios abiertos. En la boca también encontramos lo que son los labios y en el vacuno los labios son gruesos y desde el punto de vista comparativo inmóviles. La mitad del labio superior y la superficie entre los oligares se denomina platinum nasolabiales. Esto tiene una forma lisa y se mantiene frío y húmedo. Se mantiene libre, frío y húmedo, ya que libera una secreción que se libera a través de las glándulas nasolabiales y forman una capa cutánea de al menos 1.5 centímetros de grueso. Los labios de la oveja y la cabra son más finos y móviles. El superior está conformado por un platinum distinto y cubierto de pelos. También encontramos las mejillas. Las mejillas está recubierta por una mucosa que presenta papilas cónicas y dirigidas hacia la faringe. Están cubiertas de epelio cornificado
y la mayor de estas tiene una longitud de entre 1 a 1.5 centímetros, situada alrededor del ángulo de la boca y se hacen más pequeñas caudalmente. También encontramos lo que son las glándulas bucales. Las glándulas bucales son dorsales amarillas y extendidas desde el ángulo de la boca a la tuberosidad maxilar. Estas están cubiertas por una capa superficial delgada. Si lo pueden apreciar en la imagen, encontramos que son 4. Bueno, las glándulas bucales están bien desarrolladas y las podemos denominar en 3 grupos. Iniciamos con lo que es la glándula bucal ventral. Esta está formada por una masa compacta y tiene un color pardo oscuro. De ahí tenemos las glándulas bucales medias. Estas son lóbulos amarillentos situados sobre el bocinador y son más profundas, son más profundamente hacia él. Después tenemos lo que es el paladar duro. El paladar duro, o platum dormum, como se le denomina, es muy ancho y en el vacuno y más estrecho en la oveja. En la cabra, normalmente es un poquito más pigmentado. El pigmento le da cierto tipo de tonalidad a lo que es el paladar. Bueno, también encontramos lo que son los vasos, y los vasos se encuentran en el plexo mayor venoso, forma una almohadilla comprensible en el paladar duro y está irrigada por la arteria palatina mayor. Proceden a la arteria maxilar y drenalmente a las venas que entran en la vena facial y maxilar. También encontramos lo que es la lengua. La lengua es una superficie ventral y está conectada al piso de la boca por el frénulo. Más adelante les tengo una imagen para que podamos comparar lo que es una lengua de un bovino y la lengua de un ovino y de un caprino. También está en los bovinos, la porción posterior del dorso forma una notable prominencia elíptica. Lateralmente del frénulo se encuentran en las cárnulas sublinguales, donde desembocan los conductos de las glándulas sublingual y mandibular. En los bovinos, la raíz del cuerpo son anchos y la porción libre es más aguda. En los ovinos, la punta de la raíz son más lisas. Aquí podemos encontrar, del lado izquierdo tenemos la lengua de un ovino, del lado derecho superior tenemos lo que es la lengua de un ovino y de un caprino. Por último, también encontramos los dientes en lo que es la cavidad dural. Eh, lo, la fórmula dentaria del bovino está conformado por 32 dientes y en la fórmula dentaria del ovino son 8 incisivos, 12 premolares y 12 molares, dando un total igual de 32 dientes.
Bueno, ahora los dejo con mi compañero. Ah, bien, la faringe, el extremo rostral de la faringe, donde se comunican las cavidades oral y nasal, está aproximadamente en el plano del extremo caudal del paladar duro a corta distancia del último molar. El extremo caudal de la faringe, en la unión con el esófago, está sobre la parte rostral de la lámina del cartílago cricoides, en un plano al extremo caudal del axis. Está unido rostralmente por sus músculos y fascias a los huesos del cráneo, fundamentalmente al palatino, pterogoideo, vómer, esfenoides, base occipital y la porción timpánica del temporal. Está unida lateralmente por medio de sus músculos al hueso ioides. En la parte de la grasa que existe entre la pared caudodorsal y el músculo longus capitis, existen unos nódulos linfáticos retrofaringeos medios. En la superficie dorsolateral están las ramas terminales de la arteria carótida común. El paladar blando es un componente funcional esencial de la faringe. Está unido al paladar duro y a las paredes laterales que separan la nariz de la parte oral y actúa como una válvula muscular activa que convierte a la laringe en receptáculo digestivo o respiratorio. Su estructura básica es una capa media de músculo estriado descrita con los músculos de la faringe. La capa muscular está cubierta en el lado oral por una gruesa capa de glándulas mucosas, parte de tejido linfático, grasa y epitelio escamoso estratificado. En el lado nasal hay una capa gruesa de glándulas mixtas, tejido linfático y epitelio ciliado. La nasofaringe, la porción nasal de la faringe asienta dorsal al paladar blando y se extiende desde la coana al orificio intrafaringeo. Como quiera que el septum nasal es deficiente ventralmente en su tercio caudal. Las coanas derecha e izquierda confluyen y no existe un límite definido entre ellas y la nasofaringe sobre la superficie de la mucosa, sino que la cubierta estrecha y larga puede ser definida por referencia al cráneo. Las coanas están separadas dorsalmente por la cresta del vómer, cubierta por mucosa provista de un plexo venoso submucoso y grueso. Por detrás del extremo caudal del vómer del septum faringeo membranoso se proyecta unos 4 centímetros dentro del fornix, en el vacuno, y se continúa hasta la tonsila faringea. La tonsila forma el extremo caudal del septum, unido a la pared dorsal de la nasofaringe. Los dos de la tonsila están marcados por grandes crestas y surcos en los que se pueden ver con claridad las aberturas de las glándulas mucosas. En la pared de la nasofaringe lateral de la tonsila existe el orificio faringeo del tubo auditivo. La orofaringe, la parte oral de la faringe asienta entre el paladar blando y la raíz de la lengua y se extiende desde el auditus faringis, marcado por los arcos palatoglosos, hasta la epiglotis. Sus paredes laterales son las fauces y la cavidad algunas veces se llama istmo de las fauces. En la pared lateral, cerca de la unión del paladar blando, existe la abertura del seno tonsilar que conduce a la tonsila palatina. La tonsila, que tiene forma de habichuela, posee una longitud de 3 a 4 centímetros en el vacuno y está enteramente insertada en la pared de la faringe. Se compone de numerosos folículos dispuestos alrededor del seno central, donde se abren las criptas. Puede que existan más de un seno en una tonsila.
Es característica de los animales domésticos que los senos tonsilares estén rodeados por las tonsilas, en contraste con la fosa tonsilar de otras especies que rodea a la tonsila. La laringofaringe es dorsal y lateral a la laringe y ventral al arco palatorofaringeo. Continúa con el esófago dentro de una línea de demarcación visible en la mucosa. Se han realizado muchos esfuerzos para definir el límite caudal, lo cual podría ser el punto donde el músculo faríngeo más caudal, el psicofaríngeo, proporciona camino al músculo circular intrínseco del esófago, pero por desgracia se mezclan. Por tanto, la unión laringoesofática solo puede ser arbitrariamente localizada sobre la porción rostral de la lámina del cartílago cricoides. En la posición respiratoria con la laringe prostituida a través de la abertura intrafaringea dentro de la nasofaringe. La cavidad larofaringea se encuentra casi oblilaterada. Eso sería todo de mi parte y sigue mi siguiente compañero. Bueno, ahora les hablaremos de los músculos del paladar blando. Estos son el músculo elevador, músculo tensor, músculo palatino y el músculo palatofaringeo. Bueno, el músculo elevador se origina en la parte limpánica del hueso temporal, medio ventral a la base de la apófisis muscular. Esta pasa ventralmente caudal al tubo auditivo, caudal y paralelo al tensor. Este músculo entra en lo que viene siendo la pared de la nasofaringe en posición medial al músculo pterigofaringeo, tonsila palatina y parte longitudinal del palatonfaringeo y gira medialmente dentro del paladar blando, donde sus fibras se esparcen y encuentran con las del lado opuesto, para formar una ligera hendidura alrededor de la superficie oral del palatino y la parte oblicua de la palatofaringeo. Al elevarse el paladar blando contra la tonsila faringea, lo que hace es que se dilate la orofaringe y se construye lo que viene siendo la nasofaringe. Músculo tensor. Se origina fundamentalmente del cartílago del tubo auditivo, con inserciones menores a las partes adyacentes del hueso temporal. Discurre ventral y rostral del hueso pterigoideo. En este punto, la porción profunda del músculo está unida a la superficie lateral del hueso, mientras el tendón de la porción superficial gira mediante alrededor del borde rostral y se extiende para formar la aponeurosis palatina. El músculo palatino se origina directamente desde la espina caudal nasal rudimentaria que existe sobre el borde cuanal del hueso palatino. Esta se extiende a lo largo de la línea media del paladar blando hasta su borde libre. Los músculos derecho e izquierdo se unen en lo que es la línea media, cerca de su origen. Se confunden lateralmente con lo que es la parte oblicua del músculo palatofaringeo y se relacionan con la superficie ventral de la aponeurosis palatina. Músculo palatofaringeo. Este músculo está formado por tres partes, lo que es la longitudinal, oblicua y transversa. La parte longitudinal se origina a partir de la aponeurosis palatina y marcha caudalmente como una banda estrecha por el plano sagital.
entre el elevador y lo que es la tonsila palatina, para que puedan unirse a la parte oblicua caudal al elevador. El borde dorsal de la parte longitudinal se continúa sobre lo que es la superficie dorsal de la tonsila con el pterigopalatino. La parte oblicua se origina dorsemedial al elevador desde la aponeurosis palatina y el borde lateral del palatino. Este hermeje caudal a la hendidura elevadora y su borde dorsal-lateral se une a la parte longitudinal. Y bueno, ahora les dejo con lo que viene siendo mi compañero José. El esófago de los bovinos tiene de 90 a 105 centímetros de longitud. Desde su unión con la faringe, la lámina del cartílago cricoides hasta el cardias, la longitud de la porción cervical es de 42 a 49 centímetros y la torácica entre 48 a 56 centímetros. A causa de que el estómago está en contacto directo con el diafragma, no se distingue la porción abdominal del esófago. El diámetro de este órgano no es constante, dada su dilatabilidad en el animal vivo. Después de fijarlo con formalina, el diámetro más pequeño del esófago de los bovinos es de 3 centímetros y se halla en el tercio caudal del cuello. Se incrementa gradualmente a 4 centímetros de ancho y 7 centímetros de alto en la parte caudal del tórax. En la oveja, el esófago mide 45 centímetros de longitud y el diámetro aumenta desde 1.8 centímetros a la salida de la faringe a 2.5 centímetros en el cardias. Vasos inermes. Las ramas que van al esófago proceden de las arterias tiroideal, carótida común, esofágica y reticular. Las venas son ramas de las venas tiroideas, craneal y media, la parte craneal de la yugular externa y la vena cava craneal. La vena esofágica va a la vena acigos izquierda. La esofágica caudal es una rama de la vena reticular o de la rumial izquierda. La rama esofágica se une al nervio laringeo recurrente a un nivel variable, pero dentro del cuello, según los individuos. La rama interna del nervio laringeo envía una rama comunicante caudal al interior del cartílago tiroides para unirse a la rama esofágica del nervio laringeo recurrente. El estómago de los rumiantes ocupa casi el 75% de la cavidad abdominal, llenando casi todo el lado izquierdo y extendiéndose bastante hacia el lado derecho. El tamaño relativo de los 4 compartimientos es el siguiente. El rúmel y el receptáculo comprenden el 84% del volumen total del estómago. El omaso, el 12%, y el abomaso, el 4%. El rumen es el compartimiento estomacal más grande, con capacidad para 150 litros en una vaca adulta. El rumen está forrado con papilas para la absorción de nutrientes y está dividido por fibras musculares en los sacos dorsal, ventral, caudodorsal y caudoventral. El rumen actúa como una cuba de fermentación al acoger la fermentación microbiana, aproximadamente entre el 50 y el 65% del almidón y el azúcar soluble que se consume se digieren en el rumen. El retículo, conocido también como el panal de miel, debido a la apariencia de panal de su forro, se sienta debajo y hacia el frente del rumen.
quedando contra el diafragma. La función principal del receptáculo es recoger las partículas de la digesta más pequeñas y moverlas al omaso, mientras que las partículas más grandes permanecen en el rumen para un proceso de digestión más largo. El omaso es esférico y está conectado al retículo por un conducto. Hay quien lo llama la Biblia del carnicero por sus pliegues que recuerdan a las hojas de un libro. Estos pliegues aumentan el área de su superficie, lo que incrementa el área que absorbe los nutrientes de los alimentos y del agua. Ahora los dejo con mi compañero. Bien, ahora hablaremos de lo que es el abomaso pujar o estómago real. Este es un saco elongado que asienta en el suelo abdominal de forma y posición variable. El cuerpo se extiende caudalmente en lo que viene siendo el saco ventral del rumen y el omaso, situándose más a la izquierda que a la derecha del plano medio. Aquí podemos ver una imagen donde se puede apreciar los pliegos del abomaso o estómago real. No olvidemos que es el cuarto compartimento y es el estómago verdadero o glandular del rumiante. Este secreta jugo gástrico, enzimas y ácido clorhídrico, exactamente como en el animal no rumiante o de estómago simple. La descripción ya hecha se aplica a la vaca adulta no preñada y en posición de pie. En lo que es la oveja, cabra y ternera, el cuerpo del abomaso va oblicuo, caudal a la derecha y a lo largo del arco caudal. En esta imagen se puede apreciar las vísceras de la ternera recién nacida, que está tomada del lado derecho, y en esta otra imagen se aprecia lo que son las vísceras abdominales de la oveja, que está de forma de cara ventral. En el adulto y en la misma posición de pie, el gran peso que tiene el omaso asienta o se sujeta al suelo abdominal, con lo cual este empuja al cuerpo del abomaso a la posición paramedial izquierda y produce un ángulo recto entre el cuerpo y la porción pilórica. Estas relaciones se observan en el animal vivo o embalsado, pero no cuando el estómago está vacío, hinchado o liberado de las partes que lo rodean en la cavidad abdominal. En la vaca, en el último periodo de la preñez, el útero, que avanza cranealmente sobre el suelo abdominal, empuja el estómago hacia adelante, de modo que el abomaso se curva en un ángulo más agudo. La distensión patológica puede resultar como consecuencia de un retorcimiento sobre sí mismo del abomaso, con el consiguiente desplazamiento de la cresta del asa dorsalmente y a la izquierda, entre la luz y la pared abdominal. Cuando el animal está situado en decúbito supino o dorsal, para tratamiento o práctica de la autopsia, el abomaso se eleva por el contenido de gas, que normalmente retorna a la posición ventral, recordando aquella que tenía cuando era ternera. Dentro de las funciones del estómago tenemos lo que es la secreción del jugo gástrico, que es el ácido clorhídrico y las enzimas digestivas. También la digestión de carbohidratos y proteínas que escaparon a la digestión de los microorganismos del rumen, y la digestión de la proteína microbiana producida en el rumen, donde quiere decir que estos microorganismos producen esta proteína y el rumiante aprovecha esta proteína para su propio provecho. Aumento menor. El aumento menor se desarrolla a partir del mesenterio ventral primitivo. Este se extiende desde la curvatura menor del primordio del estómago a la pared del cuerpo ventral. El hígado se desarrolla en este septum medio y grueso
donde se encuentra dividido en dos partes, aumento menor entre el estómago y el hígado y ligamentos hepáticos, entre esta última víscera y la pared abdominal. La rotación del estómago a la izquierda y el desplazamiento remarcable del hígado a la derecha en los rumiantes comienza en el aumento menor en una posición lateral derecha, que se extiende dorsalmente desde la curvatura menor del estómago al hígado. Aquí tenemos la imagen donde se muestra lo que es el tronco vago ventral de la oveja, que es parte craneal derecha. Aquí se han elevado el esófago y el hígado. La porción terminal del aumento menor, que se encuentra unida a la porción craneal del duodeno, es el ligamento hepatoduodenal. Este contiene el conducto biliar, vena porta y arteria hepática. Este aumento menor está unido a la superficie visceral del hígado a lo largo de la línea de la impresión esofágica hasta la porta. En la imagen se muestra la arteria hepática y superficie visceral del hígado de vaca. Y por último sería lo que es el aumento mayor, donde este tiene una disposición complicada a causa de su inserción al rumen y en la superficie media del duodeno decente y mesoduodeno. El aumento mayor es una expansión en forma de saco del mesogastrio dorsal, que es el septum medio grueso que conecta la curvatura mayor del primordio del estómago a la pared abdominal dorsal. La bolsa aumental es la cavidad incluida por los dos aumentos, la superficie visceral del estómago y la parte de la superficie visceral del hígado. La formación de la bolsa aumental comienza por la cavitación a partir de una pequeña depresión en el lado derecho del mesogastrium dorsal. Con un posterior crecimiento, el aumento mayor se dilata caudalmente y a la izquierda por detrás de lo que es curvatura mayor hasta formar un saco. En los rumiantes, el aumento mayor tiene inserción caudal al rumen en el lado izquierdo y a través del duodeno y el mesoduodeno a la pared abdominal dorsal del lado derecho. Entre estos soportes, el aumento forma una especie de cabestrillo ventral para los intestinos y se abre caudalmente. Este receso de la cavidad peritoneal se llama receso supraaumental. En los rumiantes adultos, el aumento mayor usualmente cancela todos los intestinos a excepción del duodeno decente. Bueno, en esta imagen se ve lo que es la anatomía superficial de las vísceras de la vaca desde un lado derecho. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.